Vamos a reanudar la clase y vamos a continuar en, eh, en la parte donde nos quedamos, que es, ok, nos, nos habíamos quedado en la parte en donde mencionábamos, ¿verdad?, que la fracción del pan tiene algunos, tiene un signo precursor, ¿verdad?, en algunos acontecimientos de profetas del Antiguo Testamento. Ahora bien, en las versiones sinópticas, es decir, en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, aparecen dos detalles que sugieren el carácter ritual de la fracción del pan, ¿sí? Que es una de las características de la primera comunidad cristiana. Según Hechos capítulo 2, verso 42 al 46, ¿sí? Perdón, ahí me equivoqué, ¿verdad? Al poner en la diapositiva puse 42 al 42. Bueno, en capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el verso 46 en particular dice, es una descripción de la vida de los primeros cristianos, pero el verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿sí? Allí se habla precisamente del partimiento del pan. Pero lo que nosotros tenemos que comprender, hermanos, que este partimiento del pan no se refiere meramente, ¿verdad?, al hecho de que convivían y que compartían los alimentos, sino que este partimiento del pan, ¿verdad? Recuerden que les he comentado, hermanos, que en este curso, hablando de liturgia, indistintamente utilizo la palabra ritual o rito, ¿verdad? De manera sinónima a ceremonia o lo ceremonial, porque bueno, es sinónimo y, y, el asunto es que por alguna razón en algunos lugares el tema del rito, de lo ritual, tiene cierta connotación como negativa, ¿no? Pero bueno, etimológicamente es igual. Por ejemplo, la fracción del pan con acción de gracias. Esto lo podemos ver también en el relato de Lucas capítulo 24, versos 30 y 35. Este relato, hermanos, nos presenta al Jesús resucitado caminando junto con dos de sus discípulos, quienes iban hacia el pueblo de Emaús, ¿sí? Dice el texto bíblico, ¿verdad?, en el verso 30, que aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, pan y lo partió, dio. Y el verso 35 también dice, entonces ellos contaban en el camino y cómo le ha reconocido el pan, ¿sí? Aquí, obviamente, hermanos, bueno, este relato hace una alusión muy, muy clara, hermanos, al momento de la fracción del pan. Al Cristo resucitado se le conoce y se le identifica cuando su pueblo, cuando sus discípulos se sientan con él a la mesa y se hace el partimiento, la fracción del pan, ¿sí? Eh, Otro rasgo que también sugiere el rito comunitario es el rol de cooperadores
y distribuidores encomendado a los discípulos, ¿sí? Recuerden que Jesús no solamente parte el pan, sino que Él también dice, hagan esto, haced esto en memoria de mí, ¿sí? La literatura paulina revela en las reuniones de las comunidades que había momentos o que había dentro del orden de la reunión un momento para la cena del Señor, entendida como memorial de la muerte y resurrección de Jesús. Este rasgo escatológico se manifiesta especialmente en la versión de Lucas, versos 15 al 18, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Sí? Obviamente nosotros entendemos, hermanos, escatológicamente, que como pueblo de Dios estamos a las bodas del Cordero, en donde el Cristo resucitado, el Cristo eh, que habrá de regresar a la tierra, ¿sí? Celebrará con su pueblo y, y hasta ese momento, ¿verdad? Él participará nuevamente del fruto de la vida, como establece Lucas capítulo 22. La cena del Señor, hermanos, también tiene un carácter sacrificial, es decir, el tema del sacrificio. Hoy lo podemos, creo yo, comprender de una manera más amplia al tener ya un conocimiento más fresco y también renovado de todo lo que fue el sistema de sacrificios en el culto del Antiguo Testamento. Y bueno, en la cena del Señor efectivamente también hay una implicación, el carácter sacrificial. Primero, hermanos, tenemos que mencionar que es nítida la referencia al sacrificio de la alianza que se menciona en Éxodo capítulo 24, del verso 1 al verso 11, en las palabras de Jesús. Esta es mi sangre de la nueva alianza. ¿Sí? Esta es mi sangre de la nueva alianza. En Mateo capítulo 26, versículo 29, mis hermanos, se dice que es para el perdón, verso 28, que es para el perdón de los pecados. ¿Sí? Hay una nueva alianza. En el libro del Éxodo, hermanos, es donde nosotros encontramos que Dios establece una alianza con el pueblo de Israel, hermanos. ¿Sí? Pero ahora el Señor Jesucristo nos dice que hay una alianza nueva. ¿Sí? Tanto, hermanos, que en el relato de Éxodo capítulo 24, en donde Dios, hermanos, le entrega a Moisés todas las palabras, ¿sí? Esta alianza en Éxodo 24 se sella con una comida. El verso 11 también dice, eh, desde el verso 9, y subieron Moisés y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿Sí? Fue en una comida, hermanos, en donde se establece la primera alianza. Pero en Mateo 26 vemos que en el marco de una Pascua, de una comida también, Jesús instituye la cena del Señor.
pero lo que instituye con esa cena del Señor, o lo que inaugura el Señor Jesucristo, es un nuevo pacto, una nueva alianza. Ahora bien, si vamos al Evangelio de Juan, hermanos, parece que Juan une la muerte de Jesús, haciendo referencia al cordero ofrecido por el pecado. En Juan capítulo 1, versos 29 y 36, dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que quita el pecado del mundo. Y en el verso 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Pero más adelante, hermanos, también en el capítulo 19, verso 36, se menciona lo siguiente: porque, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo, no será quebrado hueso suyo. Bueno, aquí me parece que no es el texto, permítanme. En las cartas de Juan, hermanos, Jesús es llamado víctima de la expiación, hermanos. Recuerden ustedes que había un animal, ¿verdad?, que prácticamente era la víctima de la expiación. Era aquel cordero que se ofrecía en el día del perdón. Y bueno, en el Nuevo Testamento ya hay una evolución del pensamiento, hermanos, porque se dice lo siguiente en la primera carta de Juan 2, verso 2. Dice: él, es decir, Jesús, no el cordero de un año que se ofrece anualmente. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en el capítulo 4, hermanos, dice, capítulo 4, verso 10, del primero de Juan: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, hay una comprensión en la iglesia de que la muerte de Jesús, hermanos, no solamente cumple con las prescripciones del Antiguo Testamento, sino que las supera, las rebasa completamente. Poder que nos para hacer comprensible la obra de Jesús, con el propósito de que esa comprensión sea accesible a los gentiles, quienes finalmente también formaron parte de sus lectores. Pues todas tenían un sistema de sacrificios. Así que cuando Pablo habla de sacrificio, de propiciación, está hablando de algo que en el mundo antiguo y en las religiones antiguas era bien conocido. La carta a los hebreos, que obviamente no fue escrita por Pablo, hermanos, describe para una audiencia eminentemente judía y sacerdotal la vida y muerte de Jesús, pero lo hace a través de una relectura de toda la tradición sacrificial de la teología sacerdotal del Antiguo Testamento. El escritor de la carta a los hebreos era un experto en la liturgia del Antiguo Testamento. Podemos pensar que pudo haber sido alguien que perteneció al sacerdocio también, hermanos, y por eso tiene la capacidad, hermanos, de hacer estas analogías. Presenta a Jesús como el sumo sacerdote, pero presenta a Jesús también como el sacrificio. Es decir, hace una relectura con el propósito de explicar, ¿verdad?, a sus lectores, a sus oyentes y lectores,
lo que es la vida y muerte de Jesús. Vamos a pasar a otra sección, hermanos, de la liturgia del Nuevo Testamento. Y, y, y esta sección, las oraciones y a los himnos. Ya habíamos establecido en alguna clase anterior que bueno, en la religión de Israel hubo una incorporación. Lo más importante eran los sacrificios, obviamente, pero los sacrificios iban acompañados posteriormente de oraciones y de alabanzas a Dios, ¿sí? No eran, originalmente no se sustituía, eran prácticas, diríamos que accesorias, periféricas, no con el propósito de sustituir al sacrificio como ceremonia, pero hubo momentos en la historia de Israel en los cuales no fue posible continuar con el sistema de sacrificios porque no había templo. Entonces, esos elementos, las oraciones y los himnos, siguieron realizándose, hermanos. Bueno, en el caso de la iglesia, en el caso de los primeros seguidores de Jesús, esta práctica de elevar oraciones y entonar himnos a Dios, pues tuvo una importancia bastante grande. Primero, hermanos, con relación a la oración, hermanos, tenemos que recordar que eliminando toda verbosidad, Jesús dio a los sencillos la oración cotidiana, el Padre Nuestro, ¿no? Muchos cristianos hemos aprendido de memoria el Padre Nuestro. Yo creo que el Padre Nuestro es probablemente la cita bíblica más conocida de la Biblia, hermanos, para los occidentales, junto con el Salmo 23 o con el Sermón de la Montaña, hermanos. Y según San Agustín de Hipona, esta oración contiene todo lo que se le puede pedir a Dios. Es decir, que estaríamos hablando de la oración perfecta. Hablar del Padre Nuestro, hermanos, es mencionar también que el Padre Nuestro forma parte de un corpus en el Evangelio de Mateo que se le conoce como el Sermón de la Montaña. Bueno, y dentro del Sermón de la Montaña, hermanos, el Padre Nuestro ocupa el lugar matemáticamente central. Eh, Podríamos verlo de esta manera. Fíjense, hermanos, que hablar de Mateo, ¿verdad? Nos llevaría un curso completo, pero solamente quisiera mencionar lo siguiente. El escritor del Evangelio de Mateo fue un escritor que prestó muchísima atención a detalles que, por ejemplo, los otros evangelistas no tomaron en cuenta, hermanos. Y, por ejemplo, ¿qué hizo Mateo, hermanos, entre los detalles? Fue muy cuidadoso con los números. Ustedes saben que en la religión de Israel se le da una importancia a los números, hay una numerología. Los números no solamente tienen un significado literal, sino que también tienen un significado teológico, simbólico y teológico, ¿sí? Por ejemplo, el número 7 en la Biblia, pues no solamente es 7, sino que el número 7 representa lo de Dios, lo completo, ¿verdad? 7 días de la semana, 7 candeleros. En el Apocalipsis, siguiendo esta tradición, se habla de 7 iglesias, los 7 espíritus de Dios. Es decir, el número 7 representa algo. El número 12 teológicamente representa la totalidad del pueblo de Dios. Así como el Israel del Antiguo Testamento está por 12 tribus, inicia con 12 discípulos, con 12 apóstoles, y bueno, el número 40 es el número de la prueba, etcétera. ¿Sí? Bueno, a ese tipo de detalles, Mateo, el escritor del Evangelio de Mateo,
eh, es muy cuidadoso. Y, y Mateo decide agrupar las enseñanzas de Jesús en 5 sermones, en 5 grandes sermones. ¿Por qué en 5, hermanos? Bueno, porque de alguna manera Mateo está tratando de equiparar la enseñanza de Jesús con la Torá, con el Pentateuco. Sabemos que la Torá está compuesta por 5 libros, entonces la enseñanza de Jesús también se va a dividir en 5 discursos. No es casualidad, hermanos. Y bueno, así como esto que les estoy comentando, el Evangelio de Mateo tiene mucho en el caso de la numerología. Bueno, el primer sermón, hermanos, en donde se agrupa, donde se establecen las enseñanzas del Señor Jesús, quizá es el sermón también más famoso, ¿sí? Y es el que conocemos nosotros precisamente como el Sermón del Monte o eh, el sermón de la montaña, ¿verdad? Que inicia en el capítulo 5, mis hermanos, y que finaliza en el capítulo 7, versículo 28. Bueno, a la mitad, hermanos, exactamente a la mitad de este primer gran discurso de Jesús, encontramos el Evangelio el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, en el capítulo 6, del verso 9 al verso 13, hermanos, como lo podemos ver ahí, ¿sí? No es casualidad el hecho de que ocupe una parte central, nos habla, hermanos, de la importancia de esta oración, la cual nosotros conocemos muy bien, y no la voy a leer, pero la voy a proyectar, hermanos. Así que vemos, hermanos, cómo la oración y los himnos son tradicionalmente muy, muy importantes en eh, en la iglesia, en el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. ¿Qué más podríamos decir, hermanos, respecto al tema de la himnología y de las oraciones? Las comunidades cristianas continuaron con la tradición himnológica del Antiguo Testamento. Es decir, hermanos, un elemento, ¿verdad?, que heredamos o que la iglesia heredó del judaísmo, ¿sí? Pues tiene que ver con la alabanza a Dios, tiene que ver con los himnos, con los cánticos, ¿sí? Pero la iglesia primitiva no se limitó, hermanos, simplemente a repetir las alabanzas, ¿verdad? Sino que fueron un terreno fértil en donde surgieron nuevas expresiones de adoración, hermanos. Y entonces en la iglesia primitiva surgen himnos nuevos que expresan la historia de la salvación, pero que expresan también la alabanza de la comunidad a Cristo y al Padre, hermanos. Y aquí, pues, un distanciamiento ya de la iglesia con relación al pueblo de Israel, al pueblo judío, hermanos. La incorporación de la alabanza a Jesucristo, hermanos. Bueno, tenemos una lista muy amplia. Aquí les presento algunos, no de todos, pero sí algunos de los himnos, ¿verdad?, que surgieron en la comunidad primitiva. Filipenses 2, del verso 6 al 11, Colosenses 1, del 15 al 20, Efesios 1, del 3 al 14, Primera carta de Pedro 2, 21 al 24, Lucas 1, del 68 al 79, Lucas 1, del 46 al 55, Lucas 2, del 29 al 32, por supuesto, los cánticos del Apocalipsis. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis está lleno de alabanza, lleno de musicalidad, lleno de adoración, hermanos,
al Cordero de Dios, y Juan capítulo 1, versos 1 al 5 y versos 9 al 14. Aunque estos hermanos, estas citas bíblicas están dentro de los documentos del Nuevo Testamento, tenemos que entender que la gran mayoría de ellos ya existían antes de que se pusieran por escrito. Y los escritores lo que hicieron fue poner por escrito que formaban parte del culto de las iglesias, sobre todo de las comunidades a las cuales los escritores pertenecían. Por ejemplo, vamos a mirar solamente algunos, hermanos, algunos de estos himnos, ¿verdad? Que hoy los leemos y bueno, no sabemos que originalmente eran himnos de alabanza a Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Colosenses capítulo 1, verso 15 al verso 20, también es un maravilloso himno que dice lo siguiente, mis hermanos. El primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Carta de Pedro 2, verso 21 al 24, también dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Otro himno también de la iglesia primitiva lo encontramos en Lucas capítulo 1, versos 68 hasta el 79, hermanos. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan nuestros pies por camino de paz. Otro de los antiguos himnos cristológicos, también en Lucas capítulo 1, pero también lo vemos en el verso 46 hasta el 55, que dice: Entonces María dijo en gran, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Sí? Eh, Obviamente no son todos, hermanos, los signos cristológicos. Por ejemplo, aquella cita de Romanos 5, donde dice que cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Es decir, es una muestra de muchos signos que encontramos ya en el Nuevo Testamento. Pero también podríamos entender, hermanos, cómo estos himnos también reflejan ya un distanciamiento bastante, diríamos, bastante importante con relación a, a la adoración judía, ¿sí? Es decir, era impensable, hermanos, que en la sinagoga, ¿verdad?, de los judíos se pudieran entonar estas alabanzas a Cristo Jesús, que se declarara en la sinagoga que Jesús era el creador, que todo existe por medio de él y para él, y que la intención del Padre es reconciliar todas las cosas a través de Jesucristo. No, eso no podía ocurrir en la sinagoga, ¿verdad? Pero en la comunidad cristiana, efectivamente estos himnos ya reflejaban, hermanos, la característica de la fe en Jesucristo, lo que Jesucristo significaba para la iglesia, hermanos. Y en cierto modo, ¿verdad? Las escrituras antiguas, escrituras del Antiguo Testamento, eran las escrituras que la iglesia primitiva leía a la luz de Jesús, obviamente, pero la generación de himnos, de la himnología, hermanos, fue muy rica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitaban crear nuevos himnos que expresaran con claridad lo que la iglesia estaba viviendo en su relación con Jesús, hermanos. ¿Sí? Y por eso posteriormente los escritores del Nuevo Testamento incorporan muchos de estos himnos en sus escritos. ¿Sí? Muchos de ellos eran obviamente muy conocidos para los lectores originales, no así para nosotros. Bueno, vamos a pasar, hermanos, a la última sección de la clase. Y esta última sección se titula Biblia y liturgia. ¿Sí? La relación entre la Biblia y la liturgia, hermanos. ¿Cuál es la relación entre la Biblia y la liturgia? Y eh, en la iglesia primitiva, ¿sí? ¿Cuál era la relación en la iglesia primitiva? Y empezamos mencionando que existe una simbiosis. Una simbiosis es una relación de apoyo mutuo, ¿verdad?, entre la Biblia y la liturgia, hermanos. Y con simbiosis nos referimos a que la liturgia tiene un lugar permanente en los escritos bíblicos, hermanos. Como ya lo hemos visto, ¿verdad?
todo el Antiguo Testamento nos habla de liturgia, ¿sí? Del sistema de sacrificios, de las ofrendas, del templo, posteriormente de las oraciones, de los cánticos, de las alabanzas. La liturgia, hermanos, tiene un lugar permanente. El libro del Apocalipsis, por ejemplo, es un libro eminentemente litúrgico, ¿sí? Pero también tendremos que decir que de la misma manera que la liturgia tiene un lugar permanente en la Biblia, hermanos, la Biblia también tiene un lugar permanente en la liturgia. Este ha sido un tema, por ejemplo, que en la actualidad ha sido ocasión de, digamos que de mucha controversia, hermanos, porque muchas de las expresiones de alabanza contemporáneas en la actualidad están prescindiendo de la Biblia, ¿sí? Es decir, algunas, algunas alabanzas que se entonan, ¿verdad? De alguna manera, eh, no necesariamente, ¿verdad? Hacen una alusión a Jesucristo, hermano, ¿sí? Prescinden del elemento bíblico. Y es una controversia porque efectivamente, hermanos, en la liturgia, por lo menos de la iglesia cristiana, también la Biblia tiene un lugar permanente. Y ahorita vamos a ver esto. Empezamos mencionando lo relacionado a la lectura bíblica en la lectura judía, ¿sí? El antiguo culto de Israel conoció ritos sacrificiales, expiatorios, etcétera, que se concentraron progresivamente en la adoración del Dios único, Yahvé, culminando con la unificación del culto alrededor del templo de Jerusalén por el rey Josías alrededor del año 620 antes de Cristo. Esto fue poco antes de que Judá fuera golpeada por el exilio babilónico, que está fechado a partir del 597 hasta el 538 antes, antes de Cristo, hermanos. ¿Sí? ¿Qué pasó después del exilio? Después del exilio, con el desarrollo del culto sinagogal, recuerden que la sinagoga nace exilio, la liturgia judía se convirtió gradualmente en una liturgia de la palabra. Pasó de ser una liturgia de los sacrificios a una liturgia de la palabra. Durante el dominio persa, se estableció la práctica de la lectura pública de la ley en la liturgia del día de la aclamación, al comienzo del séptimo mes, hoy fiesta del Año Nuevo, probablemente en el 397 a.C., como lo registra Nehemías capítulo 7 a partir del verso 52. La Biblia menciona también en varias ocasiones anteriores una lectura ante el pueblo o las autoridades de un texto legislativo posteriormente asumido en la Torá. La lectura solemne de la ley en Éxodo 24, verso 7, la lectura de la ley en segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 3. ¿Sí? Como ustedes ya saben, hermanos, no siempre la lectura de la palabra fue diríamos que el elemento más importante del culto. No siempre lo fue, pero llegado el momento, lo llegó a ser, hermanos. Llegó a ser el elemento más importante. ¿Sí? Permítame tantito.
Muy bien, hermanos. Dice, durante el dominio, bueno, eso ya lo leímos, perdón. A medida que los escritos bíblicos de Israel se fueron reuniendo, hermanos, estos escritos se convirtieron en un referente de la identidad confesional como memoria de los Magnalia Dei, de los actos maravillosos de Dios y como regla de vida de la comunidad. Ok, hermanos, de hecho fue hasta la época del exilio y posterior al exilio cuando se terminó, digamos, la compilación de los textos bíblicos que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, ¿sí? Muchos de los textos bíblicos del Antiguo Testamento fueron escritos en la época del exilio. Uh-huh. Y bueno, cuando ya se tuvo este corpus, este conjunto de documentos religiosos, se convirtieron en un referente que daba identidad al pueblo de Israel, hermanos. Pero no solamente les daba identidad, sino que también se convirtieron en regla de vida de la comunidad. Ahora bien, en los tiempos de Jesús, hermanos, encontramos lo siguiente. No para todos los judíos la Biblia hebrea era considerada palabra de Dios. Cuando me refiero a Biblia hebrea, reitero lo que en otras ocasiones he mencionado, estoy hablando del Antiguo Testamento, hermanos. Lo que los judíos llaman Tanaj, pero académicamente se les nombra Biblia hebrea. Y académicamente, cuando se habla de Biblia cristiana, es porque se incluye tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Bueno, en los tiempos de Jesús, por ejemplo, el clero, los sacerdotes, los saduceos, consideraban únicamente como libros inspirados por Dios a la Torá, el Pentateuco. Pero el resto de facciones de la religión judía sí tomaban en cuenta a lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento en su totalidad como palabra de Dios. Sin embargo, también a la palabra de Dios ellos aplicaban el concepto de grados de inspiración divina, hermano. ¿Sí? Es decir, lo más eminentemente la Torah, ¿sí? Y dentro de la Torah, pues era el levítico, ¿sí? Había como que ellos graduaban eso, ¿no? Cosa que nosotros generalmente no solemos hacer. Nosotros nos atenemos a aquel principio del Nuevo Testamento que dice toda la escritura es inspirada, ¿sí? Pero bueno, ellos sí aplicaban el tema de los grados de inspiración. Este complejo significado se resume en el término hebreo Torah, que significa instrucción, y que se tradujo al griego como nomos, que literalmente en griego significa ley, y que se entiende o debemos de entenderlo como una disciplina o educación comparable a la paideia de los griegos, ¿sí? Es una instrucción. Con este doble propósito de rememoración y educación, la sinagoga, hermanos, esta institución más reciente, la sinagoga adoptó la lectura litúrgica de los 5 libros llamados de Moisés, la lectura de la Torá en sentido estricto, además de los memorables pasajes de los profetas, la Haftará, todo enmarcado para las alabanzas, los tejilim, los salmos. Es decir, que la institución de la sinagoga, mis hermanos, hace va construyendo su propia liturgia, ¿sí? Más bien la sinagoga tiene su propia liturgia, es una liturgia original, como podrán darse cuenta,
La sinagoga realmente no intentó como copiar lo que sucedía en el sistema sacrificial, sino que hicieron su propia liturgia, y la base de esta liturgia fue la Biblia hebrea, fueron los escritos del Antiguo Testamento. En ese orden, en el orden de importancia, primero la Torá, los libros conocidos como libros de Moisés, después los profetas y las alabanzas a Dios, hermanos, eh, en la tradición de los salmos. Y esto nos remonta a la época de Jesús, hermanos. En la época de Jesús, la lectura de la ley se practicaba según la costumbre local en un ciclo de 1 o de 3 años. Es decir, había una especie de programa de lecturas, ¿sí? En donde, en donde se podía, ¿verdad? Dependiendo de la organización de la sinagoga, terminar la lectura de la ley en un periodo predeterminado, que podría ser en un lapso entre entre 1 y 3 años, ¿sí? La sinagoga, hermanos, ya en la época de Jesús, se había convertido literalmente en el centro de la vida del pueblo de Israel. Esto no es casualidad, hermanos, porque, bueno, en cada pueblo, hermanos, había una sinagoga. En cada pueblo había una sinagoga. Todo fiel podía acceder fácilmente a una sinagoga, no tenía que viajar. Se fueron organizando, hermanos, que bueno, en lo cotidiano realmente la sinagoga adquirió mayor importancia que el templo, ¿sí? ¿Cómo estaba organizada la sinagoga, hermanos? Pues se van a sorprender que no, de una manera no muy distinta a como nos organizamos hoy en la actualidad. Estaba organizada por un principal, ¿verdad? En griego se utiliza la palabra archisinagogos, ¿verdad? Recordemos la historia de Jairo. Jairo era un archisinagogas, un principal, y había otro personaje que era tan importante como el principal, que era el tesorero, hermanos. La única diferencia era que el archisinagogos era el que se encargaba de hacer todas las gestiones públicas de la sinagoga. Sería lo más, como una comparación, podríamos decir que sería como el pastor actualmente, ¿verdad? Era quien se encargaba de la distribución de las despensas y de las ayudas, era el que establecía el rol de las lecturas, el que asignaba las lecturas eh, para el Shabbat, era el que de alguna manera firmaba, ¿verdad? Para recomendar a algún miembro que tenía que ir a otra sinagoga, etcétera. Y el tesorero pues se encargaba de recibir las limosnas, de recibir las ofrendas, se encargaba, por supuesto, también de recibir las ayudas económicas que se recibían de la diáspora y asignarlas también a la gente en necesidad, ¿sí? No nos va a dar tiempo, hermanos. A mí me parece que sería muy valioso en algún momento como profundizar más cómo era la vida dentro de las sinagogas para poder comprender también cómo hubo una relación tan estrecha entre la sinagoga y la iglesia cristiana y cómo finalmente hubo una ruptura. Pero bueno, había toda una estructura, hermanos, ¿sí? Todo judío, ¿verdad? Tenía la costumbre, todo buen religioso judío, de ir cada sábado por lo menos a la sinagoga. A diferencia de la liturgia sacrificial que estaba reservada para el templo de Jerusalén, la liturgia de la sinagoga, que como acabo de mencionar, era una liturgia de lectura de la Biblia, hermanos, se puede realizar en todas las comunidades, incluso en la diáspora.
De más está decir que nació en la diáspora, la sinagoga, hermanos, siendo apoyada por la observancia del Shabbat, el descanso del séptimo día, que garantiza el espacio para la reunión sinagogal. Y hermanos, algo que tenemos que decir es que este es el ejemplo imitado por por la iglesia cristiana, ¿sí? La estructura de las reuniones cristianas en un inicio lo que hicieron fue asumir el ejemplo de la sinagoga, incluso en el día de descanso, en el día de reposo, hermanos. La liturgia del templo quedaba lejos del pueblo disperso. A pesar de la prescripción de las subidas en las tres festividades principales, la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Por otro lado, la liturgia de lectura en la sinagoga remediaba la distancia del templo. Así la instrucción de la comunidad, las fiestas de todo Israel y la piedad diaria del israelita se alimentan de la tradición bíblica y ellas a su vez la realimentan, hermanos. Después de la destrucción del segundo templo, en el año 70 después de Cristo, el culto sabático con la lectura de la ley y los profetas, acompañada de himnos y oraciones, se convirtió en la columna vertebral de la religión judía, ocupando prácticamente el lugar del templo, hermanos. Cuenta la tradición judía, hermanos, que un personaje esencial, ¿verdad?, para la metamorfosis o digamos para la evolución de la religión judía en este momento en el que nuevamente el templo es destruido fue el rabino Yohanan ben Zakkai. Y los discípulos de este rabino le dicen, maestro, ¿cómo vamos a adorar a Dios si ya no tenemos templo? Y entonces la base, hermanos, de esta evolución de la religión judía eh, lo, lo, lo expresan, ¿verdad? Como palabras que surgieron de este rabino. Él les dijo lo que dijo el profeta: misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de la palabra de Dios. Así que a partir de ese momento, ¿verdad? La religión judía se evoluciona, hermanos, ¿sí? Asumen que será una religión a partir de ese momento sin templo, a partir de ese momento sin sacrificios. Y bueno, ahí es donde surge lo que hoy nosotros conocemos como el judaísmo rabínico, hermanos. Y ese judaísmo rabínico, entre sus características, ya por ahí del año 90 después de Cristo, entre sus características también es ya el rompimiento definitivo con, les decía en un momento de la clase, ¿verdad?, que el judaísmo de la época de Jesús era un judaísmo muy plural, donde cabían diferentes expresiones, donde podían tolerar, ¿verdad?, que hubiese algunas diferencias en algunos conceptos. Pero en el judaísmo del segundo templo, hermanos, también implica la destrucción o implica la desaparición, perdón, más bien, de las facciones que había. Es decir, se acaban los saduceos, los esenios dejan de existir, los qumranitas también, y la corriente farisea, hermanos, diríamos que es la que finalmente predominó, pero predominaron también con la postura de divorciarse de alguna manera del cristianismo, hermanos. Por eso, sí encontramos ya en los evangelios que hay muchas expresiones en donde los fariseos, sobre todo los fariseos, aparecen, ¿verdad?, como un pugna en contra de Jesucristo. En realidad, hermanos, en realidad, bueno,
podríamos decir que los fariseos podían convivir en algún momento con los cristianos, pero fue hasta posteriormente, en esta época, cuando hubo esa separación completa, hermanos. Cuando el sacrificio del templo perdió su lugar central, aumentó el énfasis, ya en el judaísmo, pero sobre todo en el cristianismo, en el sacrificio de alabanza y en el sacrificio espiritual, hermanos. ¿Sí? También el cristianismo, a partir de ese momento, logró su separación definitiva, irremediable, de la religión judía, hermanos. Bueno, pues vamos a pasar a momentos de comentarios y momentos de preguntas o quejas o lo que ustedes quieran decir, hermanos. Adelante. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿O algún comentario? Permiso. Por ahí me quedé, una partecita ahí de la clase me perdí porque tuve un problema acá. Me sacó el Zoom. Pero me pareció muy interesante esa transición, ¿no?, que hubo entre el judaísmo y el cristianismo, ¿no? Se ven, tampoco pasó de un día para el otro, ¿no? Sino que fueron pasando durante los años, pero se ve esa, eh, ese cambio de poner a Jesús, ¿no es cierto?, como ya como el centro de la liturgia, por así decirlo. Eh, la verdad que está muy bueno ver esa transición que por ahí a veces uno no, al leerlo nomás no percibe o cuenta de cómo fueron en diferentes situaciones cambiando, ¿no es cierto?, el culto en esos momentos. Muchas gracias, mi hermano Mario. Y bueno, lo clave, hermanos, también es como les había comentado con relación a las anteriores. Posiblemente es mucha información, pero yo en lo personal pienso que es mejor que tengan la información a que no la tengan, ¿verdad? Porque teniendo la información, posteriormente ustedes la van a poder revisar con detenimiento y echar mano de ella. Pero en mi opinión lo importante es que podamos comprender cómo ha habido una transición, ¿sí? Cómo el culto ha ido evolucionando, ¿sí? Si surgiera entre nosotros, por ejemplo, una corriente que dijera, se me ocurre, ¿no? Estamos mal, estamos haciendo las cosas de manera indebida en cuanto a la liturgia y vamos a regresar teníamos que ver a qué nos estamos refiriendo, porque ya la iglesia primitiva también tuvo sus transiciones en un poquito de la religión judía, pero a finales del primer siglo ya estaba muy lejos, ¿sí? Entonces, es entender esa parte, ¿no? Esos conceptos de cómo ha ido evolucionando, pero también ha sido paulatino y ha obedecido no solamente a factores dentro de la misma iglesia, sino factores también externos que han afectado a la misma iglesia. Me hace pensar, por ejemplo, en que nuestra reunión de Zoom, ¿verdad?, es producto de que nos vimos obligados como iglesia a echar mano de las herramientas digitales y que quizás si no hubiésemos tenido las circunstancias que tuvimos, no hubiésemos sentido la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, pues esas son las cuestiones que constantemente se viven. Muchas gracias, mi hermano Mario. No sé si alguien más quiera comentar algo, hermanos, o preguntar algo también.
Otra cosa que por ahí me pareció interesante es el tema de los versos nos mostró que en realidad eran himnos. Por ahí yo no lo tenía visto y la verdad que me sorprendió un poco esa parte. Incluso justo estaba leyendo estos días una poesía del pastor Alfredo Sick que se publicó en la revista digital del seminario. Vamos a hacer un poco de propaganda. ¿No? Eh, Se publicó creo, si no me equivoco, era en la tercera edición de la revista y que se llamaba la poesía se llamaba del sepulcro a la gloria y se basaba en Filipenses 2:6-9 y era justamente en uno de los versos que usted nos mencionó hoy y la verdad que no lo tenía visto como que en su momento fuera un himno, ¿no? Sino que lo tenía como una lectura o eh, pero no pensándole desde el lado de que era un himno, ¿no? Sí, hermanos, cuando ustedes, bueno, yo pienso que probablemente ya lo vieron o lo van a ver cuando se metan al tema del Nuevo Testamento, sinópticos, ustedes saben que hubo una época en donde hubo una tradición oral, es decir, antes de que los hechos de Jesús eran por escrito, no se pusieron por escrito inmediatamente, sino que hubo una tradición oral, los dichos de Jesús, algunos relatos pasaron de boca en boca, y los escritores lo que hicieron fue poner por escrito eso, ¿no? Lo que en un inicio era tradición moral. Con las cartas y en general con los documentos del Nuevo Testamento pasó esto, ¿verdad? Que muchos de los himnos, los escritores los incorporaron a sus escritos, porque consideraron que era valioso hacerlo, por supuesto. Lo hicieron de esa manera y por eso nos han llegado. Significa, ¿verdad? Que ellos pues eran parte de una comunidad y obviamente pues de esa comunidad bebieron, ¿verdad? Para poder escribir lo que hoy nosotros conocemos, ¿sí? Bueno, mis hermanos, pues si no hay algún comentario, solamente quiero desear que cada uno de ustedes, que todos nosotros, que toda la iglesia de Dios, podamos disfrutar de esta magna celebración que cada año tenemos y que hemos podido ser partícipes hasta el día de hoy, la Cena del Señor, me refiero, por supuesto, que nuestro Señor pueda manifestarse nuevamente en nuestras vidas, en medio de su iglesia, hermanos. Y ese día, hermanos, el día de la Cena del Señor, el próximo martes, no vamos a tener clases, hermanos, así que con el favor de Dios nos vamos a ver hasta el próximo jueves, de hoy hasta el siguiente jueves, primeramente Dios. Ya mi hermano Abraham me comentó las opciones para poder compensar la clase que falta, hermanos, y bueno, estoy analizando cuál de estas opciones pudiera ser la más favorable para para poder hacerlo. Pero, entre tanto, pues que Dios les bendiga, hermanos, que pasen una bendecida cena del Señor con sus iglesias y con sus familias, y con el favor del Señor nos vemos el próximo jueves. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Bendiciones, pastor. Y hermano Mario también. Bendiciones, Igualmente, hermana hermana Esther, Esther. igualmente, Mario, hermana Esmeralda. Esmeralda. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.